En este capítulo vamos a hablar sobre cómo agregar y usar CSS en una página web o página HTML5. Existen tres formas de usar estilos CSS en un documento HTML5. Uno es de manera externa, otro es de manera interna y otro es usar en línea o dentro del mismo código de HTML5 o de la página web. Cuando un navegador lee los estilos CSS, formateará el documento HTML5 y los elementos que hayan en él, de acuerdo con la información, propiedades y valores que hayamos especificado en los estilos CSS. Comencemos con el primero, que es uso de manera externa. Por ejemplo, esta es la que yo siempre he venido usando desde este curso de CSS, en todos los ejemplos. Es de usar un archivo de manera externa. Por ejemplo, acá yo tengo, supongamos que yo creo un archivo llamado estilo.css y lo llamo arriba dentro de las etiquetas head de mi documento HTML5. Llamo este archivo estilos.css. Yo lo puedo haber creado aparte en una carpeta, lo coloco separado de mi página HTML5 y lo llamo con esta etiqueta link o este elemento link, y le agrego el atributo rel stylecheck, y el otro atributo que le voy a agregar es tipo text css, y en el otro atributo href llamo a la ubicación del archivo. Estilos.css sería el archivo. Si mi archivo se encuentra en una carpeta llamada mis estilos, pues acá delante de este nombre archivo coloco el nombre de la carpeta mis estilos y coloco slash y ahí el nombre del archivo que se encuentra dentro, que sería estilos.css. Y cuando he llamado estos ojos de estilo, pues se van a aplicar las propiedades y los valores a los elementos que haya seleccionado, ¿no? Lo vamos a ver en un ejemplo en el código, no te preocupes, estamos en la parte teórica. Otra manera, la segunda, son tres maneras, esta es la segunda, es usar el CSS de manera interna. Es decir, entre las etiquetas head de mi documento HTML5 voy a agregar la etiqueta o el elemento style y el atributo tipo o text CSS, y ahí voy a colocar las propiedades y valores de mis elementos. Por ejemplo, este elemento H1 le voy a aplicar el color marrón y un margen izquierdo de 40 píxeles, ¿no? Acá está el encabezado H1. Ese es de manera interna. Ahora, la tercera y última manera es usando CSS en línea, es decir, en el mismo elemento HTML5. Por ejemplo, acá tengo un encabezado H1 y le voy a agregar perdón, aquí en vez de type es style. Voy a corregirlo ahorita para que veas. Es un error ahí mío, no te preocupes, lo voy a corregir acá. Ok, bien, voy a volver a lanzar. Error es humano y yo soy natural. Como cualquier programador se puede equivocar, ¿no? Bien, nos quedamos acá. Es decir, aquí usar CSS en línea, ¿no? Entonces acá agrego después del encabezado H1, o puede ser también del párrafo. Yo le voy a colocar después el atributo style, y dentro ahí voy a colocar las propiedades y valores CSS. Por ejemplo, acá quiero que este H1, este encabezado H1 tenga el color verde, el tamaño de fuente 25 y el tipo de fuente Arial, ¿no? Igualmente a mi párrafo le puedo poner en línea también los estilos, ¿no? Tal como acá. Esta es la etiqueta H1 de apertura, ¿no? Porque acá está la de cierre. Siempre se coloca en la etiqueta de apertura. Ahora, esta es una mala práctica. Si te das cuenta, estas son las tres formas: de manera externa, interna y en línea. La primera, de manera externa, es la recomendada, ya que tú tienes tu archivo CSS aparte y no en el mismo código HTML5. Y la otra manera que sigue es la interna y en línea. Esas dos últimas, manera interna y en línea, no son muy recomendadas.
la puedes hacer salvo sea un caso extremo, ¿no? Porque si tú cargas los estilos en tu mismo elemento HTML5, tu documento va a ser muy pesado. Tu documento HTML5 va a ser muy pesado y por ende la carga de la página web, cuando los usuarios visiten tu página, va a cargar muy lento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, bueno, vamos ahora a ver un ejemplo en el código. Bien, por ejemplo, acá tengo mis archivos. Si te das cuenta, acá en la carpeta estilos, entro, acá tengo mi archivo estilos, ¿no? Si le doy propiedades, botón derecho del mouse, le doy propiedades, acá tiene la extensión .css, ¿no? Entonces, cuando un archivo tiene la extensión .css, significa Cascading Styling Check, es que es un archivo de hoja de estilos, ¿no? Este aquí lo voy a abrir en mi editor. Voy a ocultar esta barra de acá de la izquierda. Acá está mi hoja de estilos que está en blanco porque voy a ingresar código recién. Y acá está mi página HTML5. Bueno, espera. Voy a arrastrar mi hoja de estilos acá arriba, ok. Bueno, ya está. Entonces voy a lanzar la página HTML5. Y por ejemplo, la primera forma que te explico acá es usar CSS de manera externa. Uso esta etiqueta con los atributos rel, type y href. Entonces yo estoy acá llamando, si te das cuenta, el atributo link href. El orden, este href lo puedo poner al final, no hay un orden. Igual HTML5 lo lee los estilos. Acá me faltó colocarle el tipo text CSS, okay. Y acá está esta carpeta CSS, está acá, ¿no? CSS ingreso y este es el archivo estilos. Entonces para ingresar a esa carpeta coloco CSS y luego slash y ahí el nombre del archivo que se encuentra en el interior de la carpeta CSS. Y entonces acá ya estoy llamando mi archivo CSS y cuando yo cree, por ejemplo, voy a lanzar a mi página, acá está. Entonces si yo a este encabezado H1, por ejemplo, acá le voy a agregar un color, okay. Ponerle color verde, green, pues se pinta automáticamente, ¿no? Entonces cualquier estilo que yo cree en mi archivo estilos.css se va a ver reflejado en mi código HTML5, ya que estoy llamándolo acá, ¿no? Incluso este párrafo de aquí también, a ver, voy a subrayarlo, voy a ponerle P. Este texto síguenos en las redes sociales que está dentro de este párrafo de aquí. Bueno, le voy a poner un nombre de clase párrafo 1. Entonces acá voy a llamar esa clase con punto párrafo 1 y le voy a poner un subrayado, ¿no? Con text decoration underline subrayo ese texto. Acá te puedes ver que está subrayado y voy a poner un tamaño de fuente con 25 píxeles y se agrandó. Entonces todos los estilos que apliquen en el archivo estilos.css ya se van a ir reflejando. Esta es la mejor práctica posible que pueda haber, ya como te mencioné hace un momento, escribir estilos en el mismo código HTML5 hace que esta página HTML5 sea muy pesada, ¿no? Y tus usuarios van a ver una carga lenta de tu página HTML5. Esta es la mejor práctica que puede haber. Ahora, pero también podemos aplicarlo si son casos extremos, CSS de manera interna y CSS en línea, ¿no? De manera interna, pues vamos a utilizar acá entre las etiquetas head, acá inicia la etiqueta head y acá termina la etiqueta head, ¿no? Entonces yo podría comentar este código aquí, o incluso puedo usar también, dejar los estilos que están aquí, y si puedo aplicar, y si le quiero aplicar por ejemplo este párrafo de acá, este segundo párrafo, le pongo párrafo 2,
de clase, y voy acá y escribo los estilos. Por ejemplo, coloco la etiqueta style type text css, y de ahí dentro de esa etiqueta voy a colocar, ¿no? Para mi clase acá, mi clase párrafo 2, le voy a dar sus propiedades css. Lo llamo esa clase con punto. Párrafo 2. El párrafo 2 es esta que está acá. Bueno, el párrafo 2 está en todas estas páginas web. Acá. Entonces le voy a poner un color rojito, ya, color rojo, solo para que veas cómo utilizar CSS, este ejemplo. Punto y coma para cerrar y grabo. Y se pintaron de color rojo. Estos acá son enlaces, son otro tipo de elementos que también lo podemos pintar, no hay problema. Pero quiero que veas que estoy llamando los estilos CSS desde este archivo de acá, y también dentro del mismo código HTML5 entre las etiquetas GEAC, estoy llamando, ¿no? Y la tercera forma que menciono acá es usar en línea, usar CSS en línea. Aplicamos sobre el mismo elemento. Por ejemplo, acá tengo mi encabezado H2, este texto bienvenido. Vamos aquí, H2, y aquí puedo agregar el atributo style y comenzar a aplicar las propiedades. Por ejemplo, voy a poner el color, un color marrón, que es brown en inglés, y grabo, y se le aplicó acá. Puedes ver, se pintó de color marrón, ¿no? Entonces, incluso si quiero agregar otro elemento más, le puse ahí punto y coma, y el otro texto, la otra propiedad CSS, que puede ser, por ejemplo, center. Vamos a centrarlo. No, acá sería espacio text align center, y coloco punto y coma para cerrar, y se centró este texto al medio, ¿no? Entonces esta es la tercera forma de aplicar estilos, ¿no? Yo te recomiendo siempre usar la forma externa. Aquí, como llamo este archivo estilos, puedes ver ahí esta forma de aquí, y también aplicarla acá en el mismo elemento. También son válidas, pero en casos extremos. No las uses, de preferencia nunca las uses. Haz todo en un archivo externo y lo llamas con esta etiqueta link href, para que tu página no se vuelva muy pesada. Si llenas tu página HTML5 de puros estilos CSS, se va a volver muy pesada, ¿no? Y tus usuarios van a ver que carga muy lento. Entonces, procura evitar los estilos en línea y los estilos internos, como acá, salvo casos sea extremo, ¿no? Preferencia usar, y la buena práctica es usar todos los estilos o las hojas de estilos en un archivo aparte. Ahora yo puedo agregar múltiples hojas de estilo, ¿no? Si yo tengo un archivo estilo 2 o estilo 3, pues simplemente lo llamo, ¿no? Por ejemplo, voy a copiar este acá y lo pego. Y si el archivo se llama estilos 2, pues coloco 2. O si tengo otro archivo, lo copio, otro archivo de estilos, y se llama estilo 3, pues escribo acá estilos 3. Como puedes ver, puedo llamar múltiples estilos y así mantener un orden, ¿no? Pues, y te da un orden, ¿no? Separar los estilos CSS. Acá en la diapositiva también te estoy mostrando cómo mostrar los estilos, si son varios archivos, ¿no? Obviamente procura repetir los estilos en los archivos, porque no tendría sentido tener 3 archivos, ¿no? Si se hacen 3 archivos diferentes, para que sean diferentes estilos, propiedades y valores.
no te preocupes si se te complica. Voy a subir, como siempre, subo el código de cada capítulo y lo coloco debajo en la descripción del video para que lo descargues y lo puedas revisar con calma. Bien, hasta aquí este capítulo sobre la forma de usar y agregar estilos CSS de este curso gratuito de CSS3 desde cero.